Mi esperanza está en Dios hasta el final. A la bondad de sentarse, mi amado hermano. Señor le bendiga en esta noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios por Pastor Ciro Méndez. Y ya hacía como más de un añito que no lo teníamos por aquí. Él es pastor en la Florida, vive en Fort Lauderdale y es un apasionado por la palabra de Dios. Cuando el Señor también lo tiene en el mundo de los negocios, también moviéndose en ese mundo de los negocios, pero sirviendo al Señor también con todo el corazón, con toda su vida. Y bueno, en un año pasan muchas cosas con el Señor, así que queremos que nos adelante el cuaderno, hermano. Bueno, ¿qué tiene el Señor hoy para nosotros? Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano Ciro, que el Señor tiene una palabra para nosotros hoy. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos se gozaron con las alabanzas? Qué presencia más hermosa la que hay en este lugar. ¿Sientes la presencia de Dios aquí? Aprovechemos esa presencia, mi hermano, porque la presencia de Dios es la que hace la diferencia en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios cae en un lugar como este, hay sanación, hay liberación, hay guianza divina. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Ciro Méndez. El Señor me trasladó de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hoy no voy a contar mi testimonio, pero soy un bendecido. Desde que el Señor me llamó y me dijo: me vas a servir. Yo estaba en el mundo de los negocios. Le dije: pero ¿cómo? ¿Cómo si lo mío es hacer dinero? Me dijo: vas a hacerlo de las dos formas. Y hace 18 años le estoy sirviendo al Señor de la forma en que mejor puedo, porque todos tenemos nuestras áreas y el Señor usa personas imperfectas como yo o como cualquier otra persona que se para aquí para llevar su palabra, su mensaje. Entonces, qué privilegio más grande poder llevar la palabra de Dios. Una persona como yo, con defectos y virtudes. Quiero decirles, hermano, que la palabra de Dios para mí es todo. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. La palabra de Dios es la columna vertebral de nuestras vidas. Todo lo que está en la palabra de Dios es espíritu y es vida. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras y usó a personas de diferentes niveles culturales. Usó pescadores, usó intelectuales y sigue usando a las personas. Por eso les ruego que en estos 40 minutos nos enfoquemos, tomemos dominio propio para escuchar la palabra de Dios, para parar la oreja, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tomemos dominio propio y no se preocupe por lo que va a ser más tarde o lo que va a ser mañana, porque la palabra de Dios es una semilla que no se ve, es un espermatozoide
que embaraza al hombre y a la mujer, porque en el espíritu no hay sexo. Ese espermatozoide entra en la persona que está parando la oreja y eventualmente dará a luz al Hijo de Dios. Y de eso se trata, que demos a luz al Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Qué tal si vamos a la palabra? Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Diga piedra del ángulo. En quien todo el edificio, diga edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La Biblia nos dice que nosotros somos un edificio. Nosotros somos un edificio cuyo propósito es llegar a ser un templo. Pero es necesario que este templo, que esta casa, que este edificio, que eres tú y yo, esté correctamente bien edificado. No edifiques nada si Jesucristo no está desde el principio. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nuestro Padre Celestial no hizo nada sin que el Hijo estuviera presente, mi consejo es: no te atrevas a empezar ningún proyecto, ninguna meta, sin que el Hijo de Dios esté en ese proyecto. No te atrevas a empezar un matrimonio sin que el Hijo, la piedra angular, esté en ese matrimonio. No te atrevas a empezar una empresa si el Hijo de Dios no está presente en esa empresa. No te atrevas a empezar un ministerio si el Hijo de Dios no está desde el principio. En el principio era el Verbo. Nuestro Padre Celestial no hizo nada sin que el Hijo estuviera presente. Todo arquitecto, todo ingeniero sabe que lo primero que se pone en una construcción es la piedra angular. ¿Hay algún ingeniero acá? ¿Algún arquitecto? El Señor, por la gracia de Dios, el Señor me llevó a hacer un edificio. 5 pisos, 6 apartamentos, 2 locales. Sin ser ingeniero y sin ser arquitecto, aprendí todo el proceso de cómo se edifica. Pero cuando llego a la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que yo soy un edificio, que tú eres un edificio, y que ese edificio necesita ser edificado correctamente, y para que sea edificado correctamente necesita una piedra angular. Esta casa, este edificio, tiene 4 piedras angulares.
una en cada esquina. La piedra angular en algunos países la llaman zapata. Y la piedra angular está debajo del fundamento. Después de que se pone el fundamento o la cimentación, la piedra angular no se ve. Pero la piedra angular es la que dicta cómo va a quedar ese edificio. Sin la piedra angular, el edificio queda enquencle, torcido y se puede caer. Yo estoy haciendo lo mismo que Jesús hizo. Estoy tomando un ejemplo del mundo natural para explicar una verdad eterna. Es el mismo proceso. La piedra angular es la que le da forma al edificio. La piedra angular es la que dicta dónde van las ventanas, dónde van las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú te imaginas construir tu vida o mi vida sin esa piedra angular? Si no está la piedra angular en tu vida o en mi vida, es como construir un edificio sin fundamento. ¿Usted se imagina un edificio o una casa sin fundamento? ¿Usted se imagina un edificio construirlo sin planos? Una locura, ¿verdad? Una locura. El que haga eso está loco. Bueno, los planos para este edificio y tu edificio, el que está construyendo Jesucristo, es la palabra de Dios. Ahora, ¿se imaginan un edificio sin fundamento? Jesucristo dice que solo un necio construye su casa, su vida sin fundamento. En Mateo 7:24 todos hemos escuchado esa palabra, la parábola de los dos cimientos. Uno construyó en la roca y otro construyó en la arena. Y aparentemente las dos casas se parecen iguales, pero sí hay una diferencia. Una tiene fundamento, la de la roca, y la otra está construida en la arena. Esa no tiene fundamento. Y así con nosotros. Hay hermanos creyentes que aparentemente parece que tuvieran un fundamento hasta que llega el día de la prueba. Porque ¿cuál es el motivo? Contéstenme ustedes, hermanos. ¿Cuál es el motivo de poner un fundamento en un edificio? ¿Para los días bonitos? ¿Para los días soleados? ¿O para los días malos? Para los días malos. El motivo de un fundamento es para cuando nuestra fe sea probada, porque va a ser probada. Mi pregunta es, ¿estás preparado para esos días? ¿Estás preparado para cuando la prueba de fuego llegue? Porque recordando la parábola de los dos cimientos, a las dos casas les llovió sobre mojado. A las dos casas les llegaron huracanes, tormentas, que es un prototipo de crisis, que es un prototipo de desierto. ¿Quién? Levante la mano el que no ha tenido problemas acá. Pero dice que una prevaleció. ¿Estás preparado para esos días, mi hermano? Necesitamos un fundamento. Y la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo, nos brinda un fundamento. Todo lo que tú participas, todo lo que yo participo, necesita un fundamento. ¿Dónde vas a construir tu matrimonio?
¿O dónde estás construyendo tu matrimonio? Un matrimonio necesita fundamento. ¿O cuál es tu fundamento? ¿Hollywood? ¿La televisión? ¿El mundo? ¿Dónde? ¿Dónde? Una empresa necesita un fundamento. Una familia necesita, un ministerio necesita un fundamento. Sin ese fundamento, persona engañadamente puede estar construyendo y construyendo y construyendo hasta que le llegue el día de la prueba, el día de la crisis, y se le cae el edificio. ¿Qué queda? ¿Qué queda cuando un edificio se cae? O cuando una casa se cae. ¿Qué queda? Claro, el avión no me dejó escuchar. Escombros. Qué bueno, mi hermana, me está siguiendo. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Se puede construir con escombros en el fundamento? Yo me acuerdo, y yo creo que ustedes se acuerdan, el 9/11. 2 torres cayeron. ¿Sabe cuánto tiempo necesitaron en remover los escombros? 1 año. ¿Por qué? Porque con los escombros yo no puedo construir. Tengo que remover los escombros. ¿Sabe qué simboliza los escombros, mi hermano? Los materiales que tú usaste para construir lo que creías que estaba bien y no estaba en la palabra. Nehemías no pudo construir las murallas, reconstruirlas hasta que removió los escombros. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Papá, ¿cómo era mi abuelo? Hijito, ni hablar, ni hablemos de eso. O papá, ¿cómo era mi abuelo? Un hombre de fe. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Como un montón de escombros? ¿Verdad que no? Nosotros estamos llamados a dejar una huella aquí. Tenemos que construir esta vida, este templo, esta casa, este edificio, este tabernáculo, este altar, con la palabra de Dios, con los preceptos y estatutos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que usar, porque hay unos materiales específicos que la palabra de Dios nos da para construir. Hay unas medidas específicas que la palabra de Dios nos da para construir. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 26, le dice: constrúyame un tabernáculo. Léalo en su casa, Éxodo 26. Y le da unas medidas específicas a Moisés, unas medidas y unos materiales específicos para que construyera el tabernáculo. Y Moisés obedeció. Y al poco tiempo había un tabernáculo físico, material, donde la presencia de Dios estaba. Pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, ya tú eres casa, edificio, tabernáculo, donde Dios quiere construir, quiere edificar en tu vida. Y las medidas específicas de cómo Dios quiere que construyas tu vida están aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, amor, gozo, paz. Yo hago una pregunta. ¿Tienes paz? ¿O tu vida es solo estrés, afán? Dios nos ofrece eso y dice: cuidado con meterle a ese templo estrés, preocupación, ansiedad, miedo, temor. No le metas a ese templo, no construyas con esos materiales, pero sí construye con amor, gozo.
¿Tienes gozo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esa es una decisión. Esa es la decisión de alguien que ha creído en Jesucristo y quiere construir en el Espíritu, como el pastor trajo esta palabra de 2 de Corintios 10. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es una decisión de cómo yo voy a construir, porque ya Dios me dio un fundamento. ¿Y sabe por qué muchas personas no llegan a los pies de Cristo? Porque mucho creyente es solo fundamento. Y el fundamento, gloria a Dios, porque con el fundamento vas para el cielo. El fundamento es lo que salva. Pero en este mundo físico, material en que vivimos, en este mundo de las formas, se necesita el fundamento y se necesita la casa. Pero hay una parte que Dios hace y otra que nos toca hacer. Equivocadamente, erróneamente se ha pensado que Dios tiene que hacerlo todo. Y Dios no va a poner la casa por ti. Dios no va a poner el edificio por ti. Entonces mucha gente no viene a los pies de Cristo porque le dice, ¿así te tiene Dios? No, Dios no te tiene así. Lo que pasa es que estás edificando mal. Estás construyendo mal. Y todo esto que he venido hablando por el Espíritu en este momento lo encontramos mejor explicado en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Llegaron? Mire lo que dice acá. Mire lo que dice Pablo aquí desde el versículo 9. Es la misma idea. Es el mismo concepto que estamos desarrollando en esta noche. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diga edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí. Entonces Pablo aquí una vez más nos dice que somos un edificio, ¿verdad? ¿Lo vimos? Pero Pablo también habla de 3 etapas de la construcción. Pablo llegó a la iglesia de Corinto y les dice a los corintios, que eran una iglesia carnal, se habían enfocado solamente en los dones y no en el fruto. Pablo les dice, miren, yo sembré la semilla en ustedes. Yo les traje las buenas nuevas. Ustedes nacieron de nuevo porque yo les prediqué el evangelio. Ustedes creyeron en la vida de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Yo puse el fundamento en ustedes, les está diciendo Pablo a los corintios, ¿sí? Pero luego dice ahí,
Pero luego viene otro. Luego vino otro. Fíjese que ese otro no dicen quién es. Ese otro no es importante. Los que nos paramos aquí, los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos la palabra de Dios, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor o maestro. Aquí está diciendo, vino otro y te discipuló. ¿Cuántos se han discipulado acá? Gloria a Dios. Vino otro. Dios estableció 5 ministerios para la edificación. Ojo con la palabra edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios usa evangelistas, profetas, pastores, maestros, etcétera. Usa los 5 ministerios para edificar. Esa es la segunda parte de la construcción. Primero, el que creyó en Jesucristo y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tiene el fundamento. Pero necesita de tutores y de mentores para que le pongan la segunda etapa de la edificación, la cual es el discipulado. Por eso se necesita la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las personas que nos paramos acá, porque eso es lo que estamos poniendo en ese fundamento. Pero llega un momento, llega la tercera etapa de la construcción, llega un momento donde a cada uno le toca continuar su propia construcción, su propia edificación. Porque la idea no es que tú tengas toda la vida al pastor construyendo por ti. La idea es que tú no tengas a otro que esté construyendo por ti. Tiene que empezar la tercera etapa de la construcción, es todo lo que tú has creído, todo lo que tú practicas, todo lo que se te ha revelado, tienes que ponerlo encima de ese discipulado, porque la idea es que el edificio se vaya pareciendo cada vez más a Jesús. Entonces vemos las 3 etapas, ¿verdad? Pero a mí y a ti te toca poner la casa. Es bien importante eso, mi hermano. No somos solo fundamento. Un fundamento no alcanza, solo fundamento en un matrimonio, sin actitudes bíblicas, sin el carácter de Cristo, sin la mente de Cristo, sin la obra de Cristo, no da. Un ministerio, un negocio, hay algo que tenemos que mostrar ante los demás en este mundo visible, porque Dios es espíritu y Dios quiere usar tu cuerpo y usarlo como un edificio para manifestarse Él en el mundo de las formas, en el mundo material. Pero si no edificamos, fíjese que empezamos diciendo que somos obreros, somos albañiles, tenemos que colaborar con lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese, no dice edificar, dice sobreedificar. Mucho cuidado, dice, pero cada uno tenga cuidado. O sea, ojo, ¿qué es lo que estás poniendo encima de ese fundamento que es Cristo? Porque puedes tener el fundamento correcto que es Cristo y estar construyendo mal. El versículo 12 y 13 habla de los 2 grupos de materiales. Nos dice oro, plata y piedras preciosas. Un grupo. ¿Sí lo vemos ahí? Un grupo. Luego nos habla de otro grupo: madero, heno y hojarasca. 2 grupos.
El primer grupo tiene la facultad que cuando estos materiales son pasados por el fuego, estos materiales se purifican, se perfeccionan. ¿Cuántos hemos conocido personas que han pasado por tremenda crisis y se han parado sobre la roca, y después de esa crisis esa persona sale perfeccionada, purificada? Yo conocí a un señor en la Florida que le abrieron de aquí, él dice que le abrieron el capó, ¿sí? Le dijeron, usted se muere. Un señor con mucho dinero, millonario, y que iba a quedar paralítico como un vegetal. Pero ese señor, después de esa prueba, ese señor, todo su dinero, todo lo que él hace es para Cristo. Salió perfeccionado, salió mejorado. Por eso es que, mi hermano, no te equivoques. La prueba nos va a llegar a todos. La prueba de fuego es la que va a definir cómo has construido, qué clase de material has construido. Porque el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, todo eso son piedras preciosas. Si tú empiezas a edificar eso en tu vida, todo eso son piedras preciosas. Y cuando venga la prueba de fuego, vas a perfeccionar, vas a salir una mejor persona. Pero los que decidieron construir en la carne, los que decidieron construir su vida, o los que decidieron construir sobre ese material con madero, heno y hojarasca, los que son carnales, porque el que es carnal es enemigo de Dios. A ese, cuando le llegue la prueba de fuego, la casa se va a quemar, lo acabamos de leer. Se le va a quemar todo. Y la prueba de fuego es la que consume. O sea, otra pregunta para saber si estamos construyendo bien es los motivos. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué predico? ¿Por qué canto? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué hago lo que hago? Eso solamente lo sabe Dios. Y de acuerdo a lo que nosotros sepamos que estamos haciendo, o sea, Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón, y Dios sabe los motivos, el por qué tú haces lo que haces. Si lo estás haciendo de una forma hipócrita, estás construyendo con madera, heno y hojarasca. Porque si todo lo que tú construyes y todo lo que tú haces no es para Él y por medio de Él, estás construyendo mal. Muy importante esto. Todo lo que yo haga, lo que tú hagas, tiene que ser para Él y por medio de Él. Porque la gloria y la honra es para Él. Entonces, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué hago lo que hago? Y todo lo que he nombrado, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué ayudo a la hermanita? ¿Por qué predico? Todo tiene un buen principio, y es edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son los motivos? Todo eso es edificar. Si yo identifico cuál es el motivo, y el motivo es Cristo, todo es para Él y por medio de Él, estoy edificando bien. Démosle la vuelta a la página. En 1 Corintios 4:5 dice lo siguiente. Ahí mismito, en la 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
lo oculto de las intenciones. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué yo hago lo que hago? Entonces el versículo 13 nos dice que la obra de cada uno, dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuál es la obra de cada uno? ¿El fundamento? No, el fundamento no lo pusiste tú. ¿El discipulado? No, el discipulado vino otro y te discipuló. La casa, la obra de cada uno es el edificio, lo que estás construyendo. Y la prueba de fuego, dice ahí el versículo 13, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa el fuego? Las pruebas, las crisis, los desiertos, los problemas. Dice que si yo construí con los materiales equivocados, el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea que si la casa no se cae, si el edificio no se cae, vas a recibir una recompensa. O sea, dice que sobreedificó recibirá recompensa. Y en 2 Corintios 5:10 dice que va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo. ¿Has estado alguna vez en un tribunal? El tribunal de Cristo, ahí nos van a juzgar de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? ¿Me están siguiendo en esto? Sí, es importante esta palabra, mi hermano. Luego dice que en el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si la casa se encendió, si la casa está en fuego, la persona sale corriendo y es salvo. Va para el cielo porque el fundamento es Cristo. Pero lo que edificó, por haberlo construido con madera, heno y hojarasca, se le va a quemar. Eso es lo que dice ahí. O sea, la palabra de Dios es clara. Dice que así se pierde la casa, pero él es salvo. Porque el fundamento es lo que salva, no la casa. Pero una vez más, porque el fundamento no es lo único que necesitamos en esta tierra. El fundamento te lleva al cielo. Entiéndalo bien. Creíste en Jesucristo, eres salvo, naciste de nuevo, vas para el cielo. Pero si no edificaste nada, tu vida aquí va a ser miserable. Y Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Pero Él quiere ver qué es lo que has montado en ese fundamento. Necesitamos los dos en este mundo físico material. Dios es espíritu. Este es el mundo físico material en que vivimos. Para vivir la vida que Dios vino a traernos, que Jesucristo vino a traernos, necesitamos el fundamento y la casa. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Porque para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra, Dios necesita tu cuerpo. El Espíritu Santo constantemente está buscando un cuerpo donde encarnar su palabra. Porque la palabra que se encarna es la que hace la diferencia. Tú no vas a poder tocar a nadie si el verbo no se hace carne en tu vida. La única forma de tocar a los demás
es que el Verbo se haga carne en nosotros. Y nosotros somos la luz de este mundo y somos la sal de esta tierra. Queremos alumbrar, tenemos que edificar encima del fundamento. En la Florida, donde yo vivo, pasan huracanes y entran huracanes, y las casas que están endebles, hemos visto por televisión lo que ha pasado, ¿verdad? Se las lleva. Y al otro día, árboles caídos, casas caídas, pero queda algo, queda el fundamento. Fíjese la misericordia de Dios. Dios es amor y Dios es misericordia. Probablemente la casa se te cayó, a mí se me cayó a través de un divorcio, a mí se me cayó y reconocí que había construido con los materiales equivocados y me arrepentí, y el Señor me dio la oportunidad a través de su palabra de volver a construir, y me dijo: esta vez vas a construir con los materiales que yo te digo con los cuales tienes que usar. Y aprendí. ¿Se te ha caído la casa? ¿Se te ha caído la casa? Tienes el fundamento, tienes la misericordia de Dios, puedes volver a construir. Y probablemente haya alguien aquí hoy que no tiene fundamento, que a lo mejor es la primera vez que escucha de Cristo. Tú, mi hermano, mi hermana, necesitas un fundamento donde construir. No vayas a construir en la arena, no cometas ese error, porque en el primer viento platanero que llegue a tu vida, se te va a caer la casa, y no queremos dejar esa huella, ruinas, escombros, ¿verdad? Necesitas fundamento para construir, para que Dios vea que estás edificando con Cristo, fundamento, discipulado Cristo, segundo piso Cristo, tercer piso Cristo, 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 Cristo. Porque hay materiales, tú no puedes poner vidrio o plástico en el fundamento. Tú vas a Home Center y hay diferentes materiales para la construcción, ¿verdad? Pero como dice, oro para el oro, plata para la plata, cada material donde debe de ir. El edificio se tiene que parecer a Jesús. Amén, mis hermanos. Esta es la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. ¿Sí? No hay familia que aguante con solo el fundamento. No hay empresa. Necesitamos construir algo. El fundamento tiene que traducirse en la medida en que tú edifiques con la palabra de Dios, con lo que Dios te dice que debes de construir. Ese templo, esa casa, ese edificio va a empezar a desarrollar actitudes, porque todo en esta vida es una actitud. Cuando tú empiezas a edificar, inmediatamente desarrollas una actitud cristocéntrica, no egocéntrica. Tus decisiones van a estar basadas en la palabra de Dios, porque Dios te ha dado la mente de Cristo. ¿No le parece maravilloso eso? Que tú puedas tener una actitud cristocéntrica, y que todos los días tenemos que decidir, y que cuando tú tengas que decidir, decidas con la mente de Cristo, que razones, que pienses, que decidas con la mente de Cristo. Eso para mí es maravilloso, porque la otra mente está ahí, el viejo hombre está ahí y te dice haga esto, pero cuando el viejo hombre te hable,
Tú tienes que hablarle con la palabra de Dios. Es una guerra de palabras. Decídete, decídete. Después del discipulado, empieza a montar tu casa. Y tu casa, tú tienes un diseño único. Nadie se parece a ti. Yo tengo un diseño, este es mi diseño. El pastor Héctor Machuca tiene otro diseño. El pastor Lucho tiene otro diseño. Pero esa es la multiforma de Dios. Edifica, construye con lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tú tienes un propósito. Tú tienes una función específica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Yo no la sé. Pero si te metes con el Espíritu Santo y empiezas a edificar, vas a encontrar tu lugar en este mundo vacío y sin sentido. Este mundo no tiene sentido, mi hermano. Solamente cobra sentido cuando tenemos a Cristo. Yo fui uno que bebí de pozos y pozos y pozos y volví a tener sed hasta que bebí del agua que Jesucristo me dio y quedé satisfecho. Estoy satisfecho. No conforme, satisfecho. Satisfecho. Ahora, si lo hizo conmigo, ¿es porque me quiere más a mí que a usted? Dios no hace acepción de personas. Él quiere que entremos en un reposo, en un reposo, en un descanso, donde el estrés no te domine, donde la ansiedad no te domine, donde la preocupación no te domine. Cuando hacemos eso, estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Mi hermano, mi hermana, amigo que me está escuchando, a mí me parece que aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no lo has recibido, necesitas un fundamento. ¿Quieres seguir construyendo en la arena? Repite estas palabras conmigo. Cerremos los ojos, hagámoslo todos. Padre, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, te pido perdón por haberte ignorado. Te pido perdón por haber construido en la arena. Hoy me arrepiento. Hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Dirige mis pasos. Ayúdame a construir en la roca. Quiero colaborar. Quiero ser un obrero. Quiero ser un albañil en lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. No voy a caer, no voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer.
permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. No voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús, aunque pase, y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús, no voy a caer.